Bien, Dios le bendiga. Disculpe, la transmisión tuve que tumbarla, había un inconveniente, pero estamos acá. Que el Señor Todopoderoso le bendiga. Bueno, hablaba sobre hablar hoy de Juan capítulo 9, verso 31, a la altura del verso 31. Estamos por acá en la Romana. No, la grabación no se va a ver en algún movimiento porque no tenemos lo que utilizamos allá cuando estamos en la colonia de Juancho, provincia de Pedernales. Bien, quiero hablarle en este día sobre la voluntad. Quiero hablarle sobre lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Aleluya. Quiero hablar de la voluntad. Y para eso quiero utilizar el capítulo de Juan, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Hay una coma y dice, pero si alguno es temeroso de Dios, a él oye. Cuando hablamos de la voluntad, hablamos de una ejecución de Dios a favor de nosotros o de alguien específico. Esa voluntad que es la que persevera en nosotros independientemente de que nosotros queramos o no queramos, lamentablemente. Y es mejor la voluntad de Dios que nuestra voluntad. Aunque suene contraproducente, aunque suene difícil, es mejor la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esa que va a perseverar siempre. La Biblia estipula sobre el contexto de este texto de Juan sobre los fariseos que llamaban a Jesús pecador por curar en sábado al ciego, que había sido desde que nació, desde nacimiento. Y se le preguntaba en su mayoría de las veces a este ciego que quién pecó, si él, su padre o su madre, quién de ellos había pecado, quién de ellos había cometido alguna atrocidad para que él tuviera que nacer con esta situación que lamentablemente le impedía ciertas actividades de su vida diaria. Gloria a Dios. Y es ahí, amados hermanos, que quiero hablar de esa voluntad. Quiero hablar de esa voluntad de Dios cuando determina en el ser humano Dios aparecérsele con su voluntad perfecta. Cuestionamos mucho la situación que a veces se nos presenta. Cuestionamos mucho las cosas que nos pasan, que queremos que sucedan, que queremos que acontezcan a favor de uno. Y es como que si uno agotara todas sus fuerzas para poder entender de una forma o de otra qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es aquella que se cumple en nosotros. Es la voluntad que se cumple independiente del resultado, entiéndase, de que uno quiera forzar, de que uno quiera obligar, y sin embargo Dios tiene su etapa para cada cosa. Y debemos insistir, claro que sí, pero a veces Él nos da como nos pasa como un reflejo de que eso no es lo que nos conviene. Pero forzamos y cuestionamos, y es difícil, hermano, esperar eso, pero es la mejor vía, es la mejor comunicación. Entonces la voluntad de Dios es la que prevalece en nosotros cuando entendemos. Mira, a veces buscamos y tenemos los mejores resultados para que ese asunto el cual nosotros estamos buscando se nos dé.
En una ocasión yo tenía el oficio del partido del PRM cuando ganó el primer mandato Luis Abinader para ser nombrado como monitor. Tenía la recomendación de ese entonces del senador, la recomendación del alcalde Fabio Antonio Noel, tenía la recomendación de la directora también. Sin embargo, hice todo lo posible para que eso se diera, pero no era la voluntad de Dios. A veces nosotros diríamos que es una percepción de uno, que no es así, que la voluntad era que Dios permitiera que yo trabajara ahí. Sin embargo, Dios tenía otros planes, Dios tenía otra visión, Dios tenía otro horizonte conmigo. Y por eso quiero hablarte de la voluntad. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, Él hace su voluntad. Él cumple su propósito. Él cumple su visión contigo. Y a veces nos encaminamos a ciertas vías no correspondientes y se agotan todas nuestras fuerzas y tenemos que apelar, como soltarlo, como dejarlo, como abandonarlo, como tenerlo por olvido. Sin embargo, cuando es su voluntad, tú puedes tenerlo en el olvido. Tú puedes pensar que no sucederá. Tú puedes pensar que no pasará nada. Y Dios se aparece como se le apareció a este joven que tenía ya un largo tiempo padeciendo de esta incapacidad que tenía de la vista y que lo cuestionaban los fariseos, los religiosos lo condenaban en ese tiempo. ¿Quién había pecado, si él o sus padres? Pero cuando la voluntad de Dios se aparece, ay mi madre, cuando la voluntad de Dios llega, ay Samaya, cuando la voluntad de Dios decide hacer con nosotros algo premiante, inigualable, que no lo estamos esperando y que no sabemos, aleluya, que ya lo tenemos totalmente diciendo, eso no sucederá. Y vengo a hablarte de este episodio que narra el evangelista Juan en el capítulo 9 del verso 31, hablando esta historia de este pecador, gloria a Dios, de esta persona que había tenido problemas de la vista. Y hay algo fundamental en este episodio, y es que él mismo decidió decirle, aleluya, aquellos grandes religiosos, diciéndole, yo no sé si él era profeta, yo no sé si era hijo de aquello, yo lo que sé que Dios se apareció en mi vida, Jesús se apareció en mi vida, y lo que yo ya lo tenía por tal de hoy se cumplió porque era su voluntad perfecta y agradable. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Usted que ya tiró la toalla, usted que abandonó la posición, usted que ya lo tuvo diciendo, ya no se acordó de mí, te tengo noticia en esta mañana. La voluntad de Dios no llega tarde. La voluntad de Dios no es última ni es primera. La voluntad de Dios es la perfecta y agradable para aquellos que deciden apartar y deciden a decirle al Señor, aunque estoy triste, aunque estoy aconcojado, aunque me siento sin fuerza, aunque me siento desamparado, aunque me siento que ya no puedo seguir avanzando, hoy vengo a contemplarte bajo la palabra del Eterno. Oh, gloria a Dios. Dios cumplirá su voluntad en tu vida. No desista de eso. Avanza, sigue caminando, sigue hacia adelante, sigue echando el pleito, porque Dios se aparecerá con la voluntad tuya. Dios se aparecerá cumpliendo su propósito, porque nosotros nos entendemos lo que
quizá Dios esté haciendo, pero en este momento vengo a hablarte de parte del reino, vengo a hablarte de parte de Dios. Cuando la voluntad de Dios decide hacer cosas que nosotros no pensamos hacer, si Él tiene que mandar a alguien para que te sustente, Él lo envía. Si Él tiene que enviar a alguien para que tú te salga de esa situación, Él lo hace. Ahora bien, hay que esperar en su voluntad, hay que esperar en su voluntad, hay que agarrarse de su voluntad. Señores, la Biblia lo contempla en el Padre Nuestro. Hágase su voluntad, hágase su voluntad en nosotros, tanto en el cielo como en la tierra. Que tu voluntad sea primero que la mía. La Biblia habla de reino, señores. Si buscamos la voluntad de Dios, como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino y lo demás vendrá por añadidura. Y yo quiero contemplar, decir, primero buscar su voluntad. Jehová, ¿qué te parece con estos planes? ¿Qué te parece con estos objetivos que tengo? ¿Qué te parece con esta visión que tengo? ¿Qué te parece con este trabajo que tengo? ¿Qué te parece si voy así? Es tu voluntad, Señor, que yo me mueva para ir a ejecutar ese negocio. Jehová, es tu voluntad. Ay, Rabashama, Kima. Cuánta gente que están padeciendo por no permitirle a Dios que trabajara en ese negocio, que entrara en esa visión, que entrara en sus planes, que entrara en sus metas, que entrara en sus objetivos, que entrara ahí, y no dejaron un espacio, no dejaron un lugar. Y como no le dejaron ese espacio, como no le dejaron ese lugar, como no le abrieron una brecha para que Dios entrara, sino que le abrieron una brecha para que el enemigo le robara la bendición de la voluntad de Dios, de hacerse en la vida del ser humano. Oh, puede ser que te vaya mal, puede ser que te parezca difícil, pero si esperan la voluntad de Dios, te tengo noticia buena en esta preciosa mañana. Pues entonces se hará, y cuando lo haga, su voluntad se hará, y entonces tendrás resultado glorioso en tu vida. Ese texto del ciego, y que habla sobre el pecador. La voluntad de Dios subraya que Dios escucha al temeroso o al que busca sinceramente obedecerle. Todo aquel que busca sinceramente obedecerle, todo aquel que busca sinceramente entender que hay que esperar en Dios, entender que no es una decisión mía, aunque la tenga en mi mano, aunque tenga todos mis recursos, aunque tenga todas mis herramientas, no está en mi poder, no está en mis manos. Hay cosas que yo la puedo hacer y me puede ir bien, pero sin su voluntad, posiblemente en el camino tenga que devolverme a volver a empezar con su voluntad. Escucha bien, hay cosas que aunque yo tenga las herramientas y salga a hacerlo y suceda, voy a tener que devolverme a esperar su voluntad, porque su voluntad no falla, su voluntad no destruye, su voluntad no trae tristeza, su voluntad no trae desespero, su voluntad no trae desánimo, su voluntad no trae depresión, su voluntad es inquietante, su voluntad desespera, su voluntad hay que ser fuerte, pero cuando llega derrotamos todos los dardos del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Quiero darte esta palabra, quiero decirte que cuando Jesús le apareció a este pecador, ciego de nacimiento, le dijo, ni su padre ni su madre pecaron, sino para este tiempo, sino que para este tiempo, sino que para este día, sino que para este momento, el Padre puso en su sola potestad
de que ese milagro acontecería y él volvería a su capacidad total y podría contemplar la naturaleza. Y Dios lo hizo para glorificarse. Dios lo hizo para mostrar su gloria. Dios lo hizo para mostrar su poder. Y ese poder es el que quiere mostrar contigo hoy. No sé cuánto tiempo está pasando las vicisitudes. No sé cuánto tiempo está pasando tu situación. No sé cuánto tiempo es tu queja. No sé cuánto tiempo estabas esperando, pero yo sé que que era pecador, que la Biblia registra y que comienza la historia en el capítulo 1 y que concluye con esta palabra. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, está claro. Dios no va a escuchar a una persona contaminada, que está sucio, pero si esa persona en ese estado que se encuentra decide ser temeroso de Dios, decide al Señor decirle: Señor, yo sé que soy pecador. Yo me traslado al que estaba en la cruz y le digo: yo merezco la muerte y tú también, pero este que está en la cruz no merece estar ahí. Pero como era la voluntad de Dios que Jesús muriera en la cruz, oh gloria a Dios, nadie se puede escapar de su voluntad, pero si alguien se puede escapar de la maldad, cuando dejamos ese espacio que su voluntad entre en la vida de alguien y decida premiarse con la voluntad perfecta. Ese es Jesús que se le apareció a ese joven, 38 años padeciendo esa situación. Jesús se le apareció, llegó a ese encuentro y condena a los fariseos y le dice: no fue su padre ni su madre ni él que tuvo la situación para que padeciera eso, sino que para este tiempo, escuche bien, sino que para este 2026, sino que para este año, a esta hora, Dios trajo esta palabra para alguien diciéndole: yo voy a hacer mi voluntad en tu vida, voy a premiarte, voy a bendecirte en el nombre de Jesús. Estamos siendo bombardeados en las redes sociales y he decidido bombardearlo, pero con la palabra del reino. Yo sé que hay alguien en esta hora que necesita escuchar y decir: voy a esperar la voluntad de Dios. Estaba a punto de soltar la toalla, estaba a punto de devolverme, pero hoy recibí una palabra en Juan capítulo 9 verso 31. Yo sé que he estado en pecado, yo sé que he estado mal, pero hoy me inclino y miro hacia el cielo y bajo mi mirada, y después que haya mirado, y comienzo a decirle: Padre, ten misericordia de mí. Yo quiero que tú me escuches, porque necesito tu refugio, necesito tu fortaleza, necesito de tu espíritu, y Dios cumplirá la voluntad que ha prometido para tu vida, y no solo para tu vida, sino para tu familia. Shalom me le bendiga, shalom me le bendiga, en el nombre poderoso de Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero orarle y así concluir en este día. Lo hice breve porque no estoy en un lugar de confort como siempre lo hago, pero no quería dejar desapercibido este momento y quería bendecirlo con esta palabra. Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria y honra. Gracias por este momento, que dedicando la voluntad de Dios, la voluntad del reino, la voluntad del Padre, que la voluntad de Dios se haga en el cielo para que se materialice en la tierra y te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.